Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Qué placer esta sala llena para escuchar al gran Adolfo Pérez Esquivel. Es un honor para nosotros, yo soy Constanza Brunet de la editorial Marea. Estamos cumpliendo 20 años y bueno, es como un sueño poder tener el libro de conversaciones de Pablo Melicchio con Adolfo Pérez Esquivel. Creo que en este momento de la Argentina es más necesario que nunca y del mundo un mensaje de paz. Creo que él recibió el premio Nobel más lindo, no que no sean importantes el de ciencia, por supuesto el de literatura, pero el de la paz creo que no tiene comparación con nada. Y es un orgullo enorme tenerlo y todo lo que tiene para decir, y además me encanta que venga tanta gente a escucharlo, tanta gente joven que esté viendo por ahí. Así que bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo a quienes han venido y por supuesto, además de Adolfo, a Pablo por haber hecho este maravilloso libro, Pablo Melicchio, y a Osvaldo Quiroga por venir a charlar y a entrevistar a los autores. Les voy a contar brevemente, aunque creo que son bastante conocidos, pero bueno, no puedo dejar de mencionar que Osvaldo Quiroga es uno de los más reconocidos periodistas culturales de nuestro país, creador de los programas televisivos El Refugio y Otra Trama, discontinuados por el actual gobierno, hecho que mereció un desagravio en la presente edición de la Feria del Libro, y aprovecho para solidarizarme, por supuesto. Es un espacio súper importante para la cultura del país y para los editores y para los libros, los autores, así que es realmente algo que para repudiar. Obtuvo el premio Correx de Platino por su labor en la difusión de nuestra literatura y actualmente conduce Imagen de Feria, el ciclo de entrevistas de la Feria del Libro. Bueno, Pablo Melicchio, además de ser autor de Marea, de otros 2 libros también, es autor de varios títulos y es psicólogo por la Universidad de Buenos Aires, lo que le ha dado un tono muy especial al libro en particular. Ha sido docente también en la Universidad de Buenos Aires, actualmente colabora en medios gráficos, radiales y televisivos como columnista de temas relacionados con la salud mental. Entre sus libros publicados por nuestra editorial se incluye El lado Norita de la vida, sobre Nora Cortiñas, en cuya presentación y cuyo prólogo lo hizo Adolfo también, y La isla interior, sobre sobrevivientes de Malvinas. En 2023 inició un proyecto que lo llevaría a concretar una serie de encuentros con Adolfo y que finalmente dan forma a Para ser humanos, un libro que termina revelando un valor testimonial e histórico. Bueno, qué decir de Adolfo. En 1980 recibió el Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos. Siempre defendiendo los medios no violentos frente a las dictaduras. Recuerden que en 1980 estábamos en plena dictadura militar, así que la valentía de Adolfo es especialmente destacable y bueno, por eso también recibió este premio, esta distinción. Sigue siendo una referencia en este campo. Su activismo sigue inspirándonos a luchar contra las violaciones a los derechos humanos en el continente. Es a su vez un reconocido artista plástico. Van a poder, en el libro, quienes se lo lleven, hay varias obras de él reproducidas, que son muy bellas. A sus 92 años sigue siendo una referencia para organismos e instituciones a nivel global. Desde 2004 es presidente por la Comisión Provincial por la Memoria. Para ser humanos es, según considera, una síntesis de su pensamiento también para las nuevas generaciones. Bueno, los dejo con ellos. Gracias. Sí, parece que sí. Bueno, siempre que me encuentro con Adolfo Pérez Esquivel en Otra Trama o en programas que hicimos invitados, siempre termino emocionado y conmovido. Hoy voy a hacer todo lo posible por no terminar así, prometo, juro. Pero la personalidad de Adolfo, la entrega de Adolfo, y quienes hemos vivido la dictadura militar, y quienes no la han vivido, por supuesto, la conocen, hace que su figura sea una figura impresionante, no solamente en la Argentina, sino en el mundo entero. Recibir el premio Nobel y
recibirlo en nombre de todo lo que él hacía, en nombre de los pueblos originarios, en nombre de los que no tienen voz, en nombre de la gente que se discrimina, en nombre de la gente que está en la cárcel, recibirlo en plena dictadura y soportar como soportó un vuelo de la muerte, es decir, un hombre arriba de un avión donde iba a ser arrojado al mar o al río, y después otro intento de asesinato que aparece en el libro, me parece algo extraordinario y me recuerda siempre esa palabra, esa muletilla que es que no nos han vencido. O sea, es difícil vencer al humanismo. El libro me parece estupendo, puede ser muy breve, porque no quiero que hable de ello. El libro es una conversación con Pablo Melicchio que tiene algo a favor muy importante, tiene una escucha muy importante, sabe escuchar. Otro libro de él que tiene puntos en común es El mundo de Norita, ¿no es cierto?, de Nora Cortinas, madre de Plaza de Mayo, donde también escucha. Y cuando uno escucha al otro, cuerpo a cuerpo, no las redes, no Instagram, no Twitter, cuando te pones frente al otro, lo que sufres es eso. Siempre podemos hablar de muchas cosas, pero voy a hacerles una pregunta. Me parece que es fundamental. ¿Ustedes se conocen entre sí? ¿Cómo vamos a cambiar el mundo si no nos conocemos? ¿Cómo vamos a hablar de la paz si somos extraños? Uno y una de otro y otra. ¿Cómo vamos a avanzar en esta Argentina tan amada y tan castigada si no nos unimos, si no nos conocemos? Entonces, los invito a hacer un pequeño ejercicio que yo lo hago en la facultad con mis alumnos, el primer día de clase. ¿Saben ustedes a quién tienen al lado? No. Entonces, los invito a que se saluden, digan sus nombres, que es muy importante, y después vamos a seguir. Salúdense. ¿Saben? Este pequeño ejercicio de decir sus nombres es muy importante. No se olviden de esto. Este ejercicio, ¿quién tienen al lado? ¿Es un hombre, una mujer? Con distintas posiciones, pues, también sociales, políticas, religiosas. ¿No? Cada uno y una de nosotros somos distintos. Pero todos y todas tenemos los mismos derechos. ¿Está claro eso? Por esto tenemos que construir una sociedad mejor para todos y todas. Esto es fundamental. Y no se olviden, otra cosa, hoy la señalé, que todo lo que hacemos, si no es con la fuerza de amar, no tiene sentido. Nos involucramos en situaciones políticas, económicas, discutimos, nos peleamos, pero no. La fuerza de amar es lo que da sentido a esto de ser humanos, de reconocernos. Somos distintos, pero todos tenemos los mismos derechos. Y esto es lo importante, lo importante. No, así que le dejo un fraterno abrazo de paz y bien y le deseo mucha fuerza y esperanza. Y por favor, no se olviden de sonreírle a la vida. Y ustedes, chicas, las jovencitas, sonrían a la vida.
el día que le dejan de sonreír a la vida porque lo vencieron. Y eso nunca. La vida tiene muchas luces y sombras, pero como dice ese antiguo proverbio, la noche más oscura es cuando comienza el amanecer. Y ahí vamos a ver la luz. Entonces, perdone, pero me voy a retirar. Gracias. Y eres autor, ¿cierto, Pablo? Así que contanos cómo fueron esos encuentros. Hablemos también de la pintura de Adolfo Pérez Esquivel, que está muy presente en el libro. Y también algo que yo destaqué, tu escucha. Podés escuchar, Adolfo. Bueno, primero agradecerte la presencia, Constanza también, a vos por acompañarme en todos estos proyectos. El tercer libro, Para Ser Humanos, se construyó a partir de... me quedó resonando cuando me encontré con Adolfo para que haga el prólogo al libro con Norita, que hice Lado de Norita de la Vida, y lo fui a ver al Serpaje en ese momento, y esto que acaba de pasar por una eventualidad triste, ¿no? De operar un hijo de urgencia, pero más o menos todo va siendo de esta manera, con personas tan humanas y con una historia tan larga. Tiene 92 años, Adolfo, y aquella vez que lo vi por primera vez y le pedí prólogo, él me dijo, yo prólogo no voy a hacer, voy a hacer una carta abierta. Y si ustedes leen el prólogo, carta abierta, al lado de Norita de la Vida, ahí está Adolfo, que después yo empiezo a trabajar en este libro, Para Ser Humanos. Últimamente estoy leyendo mucho budismo y a mí me parece como un maestro, como si yo hubiese sido un discípulo, ni un psicoanalista, ni un periodista, ni un escritor. Con Adolfo, en los encuentros que tuve, me recibió en su casa durante un semestre, los viernes, y muchas preguntas él me las hacía a mí, van a ver en el libro. Termina siendo un libro donde, si bien es verdad que la escucha del psicoanálisis está, por esto que vos resaltabas hace un rato en la otra entrevista que nos hiciste, escuchar es un acto de amor también, de entrega, ¿no? No cualquier persona escucha. En mi profesión es habitual porque se trata de eso, de que aparezca no tanto mi yo, lo menos posible, y que aparezca el paciente. Y en el acto de entrevistar, y tengo al lado Osvaldo Quiroga, que es un gran entrevistador, mi papá recién me decía, qué diferente a otro tipo de entrevistas. Me ha pasado y me pasa que algunos canales de televisión, periodistas que te entrevistan y terminan siendo más protagonistas que el entrevistado. Y acá creo que tanto lo que sucedió en este libro es esto, que empecé a escuchar a Adolfo desde un lugar posiblemente de las inquietudes ideológicas, desde el psicoanálisis, pero terminó siendo como un juego donde caminamos juntos la palabra, como le gusta decir a Adolfo, y se construyó un libro que supera ampliamente lo que yo pensé originalmente. En la primera parte del libro aparecen también datos de la vida de Adolfo que yo no los conocía. Por ejemplo, él dice que comía 2 días sí, 1 no, o al revés, ¿no es cierto? Pero que comía salteado, por ejemplo. Que vivió en un conventillo, un orfanato. Primero un orfanato, ¿no? Sin padres ni madres, ¿no? Cuando vive en un orfanato vive en esa soledad, ¿no? Profunda. Y también en esa primera parte aparece la relación con distintos personajes, como Quiquela Martín, por ejemplo. Sí. Está en el libro, que fueron sembrando, me parece a mí, ¿no? Me parece, yo he hablado varias veces con Adolfo, que fueron sembrando, construyendo esa profunda mirada del otro, pero sobre todo de un otro al que le falta, ¿no? La mirada sobre el más humilde, la mirada sobre el más necesitado, la mirada sobre el débil, la mirada sobre los pueblos originarios perseguidos. Sí, que es increíble, ¿no? Cómo de una orfandad nace tanto. ¿Cómo lo ves vos? Es una persona resiliente, ¿no? Hay tanto para aprender
en este tiempo cuando trabajé con Norita Cortiñas y también veía cómo se puede recuperar y reconvertirse en una madre después que le hacen desaparecer a su hijo y nunca más aparece. Cómo vuelve un veterano de la guerra a ligarse a la vida. Cómo Adolfo Pérez Esquivel puede ser Premio Nobel de la Paz y luchar por las injusticias sociales, cuando él es también de alguna manera en su punto de partida en la vida tiene, para mí, una injusticia, ¿no? Perder a la madre tan tempranamente, quedar internado en un orfanato, que su papá después pueda recuperar a los hijos perdidos por ahí, ir a un conventillo y el padre se queda ciego. Uno dice, bingo, ¿no? Este hombre termina en un cuadro de desorientación espacial y temporal y perdido, pero no, es una persona resiliente que desde la orfandad y la pobreza va caminando la existencia y convirtiéndose en un ser humano sumamente profundo y amoroso, generoso, humilde, y de la mano, después se forma un relato muy interesante con él es Canillita, en el libro lo cuento. A mí me gusta esto de cómo uno puede tomar su vida y armar un relato de su propia vida. Él, siendo Canillita, va a lo que, bueno, en Plaza de Mayo antes, yo soy muy joven, así que no le viví eso, pero habían puestos de libros y él empieza se hace amigo de un librero, que él le decía Don y el librero a él le decía Pibe, y ese librero le regala 2 libros. Siendo él adolescente ya, ¿no? Estaba el papá en el conventillo, Adolfo vendiendo diarios, y el primer libro que le regala, le dice, uno te lo regalo y otro te lo vendo. No sé si lo pagó Adolfo, pero se lo dio. La biografía. Claro, le da la autobiografía de Gandhi. Miren si no es para decir, qué misteriosa es la vida, ¿no? El tipo que termina haciendo nuestro premio Nobel de la Paz recibe del pibe el primer libro regalo, Gandhi. Y después uno de Thomas Merton, que también es un escritor muy espiritual, y el libro aparece mucho, trabajamos ambos esta cuestión de la importancia que tiene la espiritualidad en estos tiempos de tanta incertidumbre. Así que esto, ¿no? El tipo resiliente, me parece que para mi profesión es fundamental, ver que alguien puede surgir de sus cenizas. Ahí está el punto también, ¿no? Se critica, y con cuánta razón, ¿no? Que en el mundo contemporáneo hay una tendencia a vivir dentro de una pantalla, ¿no? Todo sucede virtualmente. Y la verdad que lo que propone Adolfo, y lo que me parece que propone cualquier humanismo sano y verdadero, es el cuerpo a cuerpo. Es encontrarse en la mirada, es encontrarse a conversar. Sin embargo, parecería ser que el mundo va para otro lado, otro distinto. Y en el libro aparece una crítica muy importante, siempre dentro de la no violencia, que es algo para pensar mucho en la historia argentina, el tema de la no violencia, cómo transformar el mundo de otra manera, digamos, de una manera que no sea la violencia. Cuando él habla en el libro, yo hablo del libro únicamente, cuando él habla de temas como la guerrilla, por ejemplo, que no lo trata directamente, pero dice lo que necesitaba esa gente, lo imperioso, era un juicio justo. Digo, desde cualquier lugar que se mire, lo que debe primar es la justicia, es un juicio lo que debe primar, ¿no? Esta es la posición, me parece, de Adolfo Pérez Esquivel, una posición de transformar el mundo, pero nunca con la violencia, nunca. Y ahí aparece el vínculo que él tiene por supuesto, a San Francisco de Asís, ¿no es cierto? Tenemos un Papa, el Papa Francisco, donde también hay una corriente de pensamiento que se une. ¿Cómo lo pensamos? Y otra cosa muy interesante, porque cuando yo fui estudiando un poco la historia y la vida de Adolfo, teníamos en común esto. Mi hijo más grande, que está por acá, ¿dónde está Fran? Está por atrás, Francisco, justamente. Así que mi primer hijo se llama Francisco, por San Francisco. Adolfo estuvo en uno de los colegios, después del asilo, estuvo en un colegio con franciscanos, se hace muy amigo del Papa Francisco, de alguna manera sostiene la espiritualidad. Nunca hablamos de religión, cuando hablamos de San Francisco de Asís hablamos de el amor por las
por lo vivo, por las criaturas, por el respeto por la madre tierra, el respeto por el otro. San Francisco se dedicaba, ¿no?, por sobre todas las cosas, a estar cerca de los leprosos en ese momento, y hoy Adolfo está cerca de otros intocables, ¿no?, que son los pobres, los marginados, toda esta gente que está hoy sufriendo este 60% de pobreza, pero no solamente de pobreza económica, sino también de tanta pobreza emocional y simbólica. Por eso el libro, al que llegué al título casi al final, lo charlamos mucho siempre con Constanza y Víctor y Marea, me ayudan con los títulos que me cuestan muchísimo, pero era humano, el libro tenía que tener el título de humano, esto no dudábamos. Y para ser humanos parece que es como una consigna, ¿no? Como me parece que lo que busca el libro, y ya cuando lo lean ojalá pesquen esto, que es la intención, que solo nos vamos a salvar rompiendo esta cosificación, rompiendo estas otredades que se están instalando tan fuertemente por la diferencia. Entonces hay que destituir esa diferencia y estos discursos de odio que todo el tiempo se están promocionando. Si nos paramos en la otra vereda, se rompe esa grieta, y por eso resalta San Francisco de Asís, la Madre Teresa se cuenta en el libro, más o menos la anécdota es que están en un lugar así lleno de magnatarios, presidente, ministro, gente de todo el mundo, y él al lado de la Madre Teresa, y la Madre Teresa un poco miraba y parecía como que no estaba entendiendo nada, que estaba perdida, y Adolfo le pregunta: Madre, ¿qué piensa de todo esto? Y ella dice: yo solo pienso que hay que poner el amor en acción. Dice: yo no entiendo nada, primero dice: yo no entiendo nada. Yo entiendo todo. Entiendo eso, ¿no es cierto? La Madre Teresa decía amar hasta que duela, ¿no? Dar amor hasta que duela, que tiene que ver con el compromiso de ella. Entonces ella fue cuerpo a cuerpo, fue en los lugares más extremos de pobreza, más extremos de indigencia, y comprometerse. Hay algo que aparece en el libro. Yo recién hice una larga entrevista en Imagen de Feria, que la pueden ver en televisión, ¿no? La pueden ver en la web de la Feria del Libro. Justamente tuvimos la oportunidad de hablar, que no tenemos ahora, pero hablábamos de ese momento que para mí es tan impresionante, donde él recibe el premio Nobel en el momento más trágico de la Argentina. Y aquí en el libro vuelve a contar algo que me lo contó a mí ya varias veces, y que ustedes lo conocen, que es el libro de la muerte, ¿no? Y vuelve a contar eso. Y claro, uno se sorprende porque es como si fuera de otro mundo, ¿no? Porque ir en un vuelo que sabíamos que te iban a arrojar al trigo al mar, lo dije recién, lo vuelvo a decir, y sin embargo conservar cierta espiritualidad y rezar, ¿no? Es impresionante. Cuando te contó eso, ¿cómo te lo contó? Me lo contó, digamos, la maravilla del diálogo, que también le decía hace un ratito a Osvaldo que el libro es consecuente con la ideología que promociona el libro, ¿no? Con las ideas o las propuestas. Si yo podría haber hecho este libro solo y no era lo mismo, era un libro sobre Pérez Esquivel. Creo que el encuentro define este libro, ¿no? Y lo que proponía Adolfo antes de irse, ¿no? Esto de conocernos, porque desde ahí nos podemos salvar. Cuando una tarde, yo me acuerdo un viernes, nos poníamos a hablar en su atelier, que hay un montón de detalles importantes que después les iré contando, pero a veces nos agarraba al atardecer. Yo iba los viernes hacia las 4 o 5 de la tarde y se empezaba a oscurecer y seguíamos hablando. Yo digo, iluminado por las palabras, por la compañía, y de pronto cuando surge el tema de la dictadura y lo que él había sufrido, y cuando me empieza a contarle del vuelo a la muerte, que yo lo había leído, pero estar con alguien que transitó eso, bueno, yo un poco me angustié, me emocioné, no sabía cómo seguir. Hay muchos silencios en el libro, creo que se leen los silencios también. Y también esto de lo espiritual, cómo uno puede ir, y ahí está la cuestión de Dios, que es muy complicada, porque algunos los arrojaron vivos
y hay todavía desaparecidos y desaparecidas, y hay otros como Adolfo que sigue con esta aparición tan contundente, ¿no? Estas cosas injustas que tiene la vida, pero bueno, prestemos atención también a esto justo de que gracias a que él esté sabemos también que estaba encadenado, que ya le iban a dar el pentotal, que le iban a tirar dormido al mar y que por presión internacional, porque él ya tenía mucha militancia y muchos contactos en el exterior, creo que hasta la familia van pidiendo, pero él en pleno vuelo el piloto le llega la contraorden de que lo regrese, que lo bajan en Morón y se salva por un minuto. Entonces también uno podría decir, bueno, ¿qué es la vida? ¿No? Digo, si uno no aprende a disfrutar la vida con estos testimonios. Y posteriormente en el libro también figura, todo lo que decimos están... Pero contemos todo, pero no todo. Pero hay otro intento de asesinato. Hay otro intento de asesinato. Cuando lo nombran premio Nobel, se le cruza claro, un auto, lo apuntan. En octubre, todos los octubres se mencionan quienes se le otorga el premio Nobel. El 13 de octubre, que creo que es el día del nacimiento de Nobel, un narcisista Nobel. Y la medalla tiene la cara de Nobel también, así que se murió pero dejó plata, medalla y su nombre establecido. Creo que el 13 de octubre, en octubre, se dice que se le da el premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, que acá el 99% de la población no sabía quién era, las radios no podían decir, porque de una dictadura, y él cuenta, no en el libro, que en el libro también, que desde Uruguay se supo un poco más de información, porque la Radio Colonia era la que, igual que en Malvinas, nos noticiaba de lo que acá pasaba, estaba reprimido. Y bueno, ese octubre entonces se anuncia que él le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz, y yendo por San Telmo con uno de los hijos, un hijo. Lo encierran con metralletas como para matarlo, y un taxista, no sé qué maniobra hace, casual también, espiritual, que lo mandó Dios. Que lo mandó Dios y no lo pueden matar. Pero bueno, hay varias veces, ¿no? Le pasó esto, fue justo cuando se sabe que van a dar el premio Nobel de la Paz. Y sin embargo, siguió haciendo, ¿no? Siguió trabajando, y continuó haciendo lo que él estaba convencido. El último capítulo del libro, pero no estoy poniéndolo, estoy contando una cosa del libro. Tiene una palabra central que es muros, ¿no? ¿Qué podemos decir de los muros? Que bueno, que hay muchos muros. Ahí cuando charlamos en ese capítulo de los muros, no solamente el del comunismo, o el de México, o el bloqueo a Cuba, como que hay muchos muros ideológicos reales y de ladrillos, y también hay muros imaginarios y simbólicos que dividen a los seres humanos, que ponen del otro lado al ser humano y se le deshumaniza porque está del otro lado, ¿no? Es una yegua, o es un HDP, o no sirve para nada, o hay que destituirlo, o es judío, o es negro, o es gordito, o es gordita, es decir, muchos muros, ¿no? Que lo que hacen es dividir, O es pelado. o son pelados. Pero bueno, nos unificamos, entonces empezamos a decir que hay que romper esos muros, y el libro tiene esa propuesta, ¿no? Solo podés romper el muro si el que está del otro lado es alguien como vos. Siempre pongo un ejemplo que en casa lo practicamos mucho, que es cada vez que toca el timbre de alguien, recibirlo, escucharlo, si pide algo de comer, siempre algo se puede llevar. Y tenemos a lo mejor conocidos que no atienden la puerta o pidan por la mirilla. Depende del bien te golpea la puerta. Depende del bien te golpea la puerta. ¿Por qué? Depende de golpear la puerta en la casa. Yo creo que no creo que venga a mi casa. No creo. Si me googlea, creo que no. Pero bueno, ¿sabes qué? Yo lo escucharía. Pero le diría, primero lo escucharía y después le diría algunas cosas. Tuve una polémica de televisión, él lo arregló mucho con una persona muy conocida, el señor Reato, Severino Reato. Sí. Lo fue a entrevistar a Videla. Entonces yo le pregunto en el programa de televisión si le dio la mano. Sí, le di la mano. Yo dije, no tenías que haber
dicho eso. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo le puedes dar la mano? Y la nota se pudrió todo. O sea, la nota se fue al demonio, por supuesto me odia, que no puede ni ver, página 2 sacó una nota dándome la razón a mí. Pero bueno, página 2, lógicamente. Sí, por supuesto. Obviamente. Pero digo, dar la mano es otra cosa. Dar la mano No, yo lo que, vos sabés que es una cuestión ética, Pablo. Por ejemplo, en la facultad, una de las últimas materias en la que me recibí, en la UBA, y agradezco haber transitado por la Universidad de Buenos Aires, era Psicología Ética y Derechos Humanos. Me recibí con Derechos Humanos casualmente, mi última materia. Y había una cuestión ética, es ¿a quién no atendería como psicoanalista? Vuelvo a decir, esperen, no hagan ningún comentario. Yo a mi ley lo atendería, no un torturador. Por ahí le cerrás la vida. No a un torturador, no a un violador, ¿sí? Que yo sepa que ha torturado gente o que yo sepa que es un violador, no, a un perverso así no, otro tipo de perversión sí. Vuelvo al disco. Hay algo en el libro de lo que no voy a hablar. Tiene que ver con el arte. Mientras Pablo entrevistaba a Ezequiel, él pintaba la última cena, que ya sabemos que la pintó Leonardo da Vinci, la pintaba otra, ¿cierto? Y hay algo en el libro que lo ve muy bien Pablo, también son ideas de Pablo, porque hay muchas ideas de Pablo en el libro, como un diálogo de los pensadores, que tiene que ver con la posibilidad del arte de cambiar la vida, ¿no? Y esto, por supuesto, a mí me concierne mucho, porque yo lo único que he hecho, nunca trabajé en mi vida, solamente en el libro, y fui al cine y al teatro. O sea, entonces, eso me coloca en algo muy importante, ¿no? Como que el arte puede modificar la realidad. Eso está en el libro y hablemos de El Camino, y ahí está Luisa Valenzuela, que es una gran escritora, que se está yendo, pero es una gran escritora. Hablemos de ese camino, ¿no? Del camino de, como ustedes hablan del arte. Yo fui al Museo Luz y Matos en San Isidro, allá lejos, por donde, a ver la muestra de Perseguibel. Bueno, yo fui en persona, que queda lejos, pero hay que ir a verla, tenés que ver el cuadro, ¿no? Ustedes tienen que contar. Bueno, prácticamente en un libro hay imágenes, se habla más profundamente del tema. Así que hablemos de la parte artística. ¿Te encontraste? Bueno, a mí me toca muy fuertemente porque mi papá es artista plástico, mi abuelo paterno también lo era. Encontré en la escritura también un camino de reflexión y sanación. En momentos de mucha angustia siempre necesito escribir, y necesito escribir también para los demás, por eso estos libros. Lo simpático es que yo no sabía que él estaba haciendo esa obra hasta que me senté ese viernes, y así estamos enfrentados, dialogando con dos sillas, y detrás un mural en el que iba progresando. Así que yo cada viernes iba viendo el progreso, como iba progresando el libro, iba progresando La Última Cena de Adolfo Pérez Esquivel, que aparece mucho en el libro porque era como una película cuando se rompe la cuarta pared. Nos parecía que la obra nos entraba en nosotros y nosotros en la obra, y dialogábamos esto de que él me dice: este Leonardo da Vinci, ¿cómo puede ser? Esto es que la religión siempre dejó a las mujeres afuera, ¿no? Porque si Jesús sabía que iba a ser la última cena, ¿cómo no va a invitar a su mamá? Entonces lo primero que hace en su última cena es poner a Jesús, a su madre, a María Magdalena, empieza a poner mujeres y no pone a los apóstoles, va poniendo amigos de él como apóstoles. Un perrito, pues, si eran pescadores pobres, siempre un perro, parecía como brillante, siempre parecía como brillante ir discutiendo con Leonardo da Vinci, con la religión, parecía como simpático. Y después lo más interesante, que me parece que es muy psicoanalítico, muy profundo, es que el único que no tiene rostro es Judas. Entonces empezamos a jugar con esta idea de que cada uno le puede poner a Judas el rostro que quiera, pero no de un otro o una otra que nos traicionó, nuestro propio rostro, ¿no? Porque cuántas veces nos traicionamos a nosotros mismos, ¿no? Lacan decía que la peor traición es esa también, ¿no? Cuando uno
va en contra de sus propios deseos, cuando uno no se cuida, cuando tiene pulsión de muerte, pero cuando uno se autocastiga, bueno, ahí somos Judas también. Y hay algo que está en el libro, yo insisto, yo miro con lupa las cosas, entonces por eso me acuerdo que Dios reivindica significa señala, está a María Magdalena. Es decir, María Magdalena maltratada, como si ser prostituta fuera, no sé, para despreciar a alguien, ¿no es cierto? Bueno, vaya a saber qué significa ser prostituta, pero por eso hay que pensar, ¿no es cierto? Hay que pensar qué significa ser ladrón, qué significa ser prostituta, qué significa eso. Spinoza decía, hay que comprender, ¿no? El gran filósofo judío, hay que comprender, no juzgar, comprender. Y a mí me impactó que incluyera a María Magdalena, y me acordé de un texto maravilloso de José Saramago, Premio Nobel de Literatura, que entrevisté en un programa de televisión varias veces, y me acuerdo de Saramago en un libro maravilloso que se llama El Evangelio según Jesucristo, donde él cuenta lo que un hombre de carne y hueso, bueno, qué le pasaba con María Magdalena, es decir, qué ocurría entre Cristo, que era un hombre de carne y hueso, obviamente, y María Magdalena. Traigo esto porque todo el libro y toda la vida de Sócrates Esquivel es rescatar lo que el capitalismo miserable considera que es el resto, lo que sobra, lo que no importa. ¿Cierto? Entonces el resto son los negros, el resto son los pobres, el resto son las prostitutas, el resto son los presos, el resto es lo que sobra. Eso queda mal en la sociedad. Y me parece que ustedes en el libro todo el tiempo están poniendo al descubierto este mecanismo del capitalismo salvaje. Eso es una opinión mía. No, sí. Sabemos que lees con lupa, por eso queríamos que estés acá. Me parece que es importante reflexionar esto de la discusión, ¿no? Porque hoy se habla más de pelea que de discusión. Creo que pensar la palabra como energía, pensar la fundación del psicoanálisis es la cura por la palabra, ¿no? Entender que nos sanamos en el diálogo, que muchas veces el silencio potencia perversiones, potencia enfermedades, poner palabras. Y poner palabras es el libro, ¿no? El libro es un diálogo permanente donde van surgiendo estos temas acerca de la historia de la humanidad. Es un libro pequeño pero inmenso, porque bordea un montón de cuestiones y no cierra nada, ¿no? Digo, si uno pretende que en un libro se cierre algo, me parece que es mal camino. Este es un libro justo de apertura a la reflexión, donde esto, ¿no? Se pone mucho el tema de la mujer, por qué la mujer, ¿no? Por qué tantos feminicidios, por qué la mujer tan destituida de lugares en la religión, en la sociedad, en las instituciones, el recupero, ¿no? del espacio que tiene que dársele y conquistar la mujer, cómo la mujer nos invita a resignificarnos como hombres y se fundan nuevas masculinidades. Todo esto va surgiendo también por esto del capitalismo, donde solo vale el otro o la otra en tanto y en cuanto consumidor, en tanto y en cuanto pueda responder al sistema de consumo. Valor de mercado. Claro, el valor del mercado, ¿no? Como estas derechas actuales donde se trata de índices, ¿no? De números, mientras la gente se está muriendo de hambre, mientras hay muchísimas dificultades, no solamente por lo que va a traer la mala alimentación o la falta de alimentación, sino la salud mental, ¿no? Yo cada vez que tengo la posibilidad de salir por un medio digo esto, la nueva pandemia es la de la salud mental. Entonces hay que cuidar mucho, ¿sí? Esto de ponernos a pensar que esto es terrorífico para el cuerpo, pero también para el alma y para el campo psicoemocional. Hay que tener mucho cuidado con esta información y estos bombardeos de odio permanente. Y en el libro, y en la entrevista que hicimos previa a este encuentro, él cuenta un episodio de Irak, muy significativo de cómo es Pérez Esquivel, ¿no? Un lugar donde habían matado 600 niños y niñas, y se juntan distintos representantes de distintas religiones y oran todos juntos. Es una energía impresionante eso que cuenta. Hasta me dio ganas a mí de ser creyente, pero
oran todos juntos. Es muy impresionante lo que se genera. Pero vos sos creyente, vos crees en el otro, crees Sí, en la sí, verdad, sí. porque esto es lo que dice él en el libro y en esa experiencia. De hecho, en ese grupo de gente que se junta a rezar, a orar, habían algunas personas que no eran creyentes, pero Adolfo creo que le dice algo así como, no importa, pensá en el amor, pensá Había uno que no era creyente. Claro, entonces, yo creo que todos somos creyentes. Sí. En todo caso, uno puede creer en Dios, en Jesús, en Buda, en el ser humano. Me parece que el libro que apuesta es eso, ¿no? A creer en el ser humano. Yo creo que hay cuento, y si no será para el próximo libro, un diálogo entre Freud y Einstein. Vos que lo leíste con un maestro. Y eso es un diálogo maravilloso donde se juntan dos cráneos del siglo pasado, donde claro, Einstein no puede creer que a partir de su descubrimiento sea la raíz de la bomba atómica, no tienen toda la culpa y todo lo complejo que ha sido la vida de Einstein a partir de saber que su descubrimiento llevó a la bomba atómica, y habla con Freud, y Freud lo que le responde, son unas cartas muy breves, se las recomiendo, es que la salvación es por el lado de la pulsión de vida y recuperar el sentimiento. Que está bien, sí, siempre va a haber, bueno, Facundo Cabral, se hace más ruido una bomba que millones de caricias, ¿no? Es decir, este es un mundo que pone el foco en la bomba, no en el millón de caricias. Pone el foco en la pulsión de muerte y no en la pulsión de vida. Todos tenemos pulsión de muerte. El tema es que no sea tanta la pulsión de muerte. Cuando uno come de más, fuma, no hace actividad física, está enojado, es pulsión de muerte. Pero bueno, un poquito de eso es la vida, somos seres humanos. Lo que hay que potenciar es creer, ¿no?, en la vida. Si vos crees en la vida, sos creyente. Vos sos creyente. Soy ¿Qué les parece si iniciamos un diálogo? La verdad que es muy emocionante que todos ustedes y todas hayan venido a escuchar a Adolfo. Sé que, bueno, por esta situación, pero nos gustaría escucharlos a ustedes también. Hicimos lo que pudimos. Bueno, ahora nos dicen quién quiere empezar. Si quieren, empiezo yo. Sí. Que les puedo contar que obviamente leí el libro. Les puedo recomendar mucho el libro, o sea, más allá del mensaje que es maravilloso, la manera en que lo dice, así como nos emocionó con estas palabras que dijo y nos motivó y nos quedamos con, bueno, eso pasa cuando uno lee el libro, la manera en que cuenta las historias que transmite, y otra cosa que me impactó mucho es cuán de avanzada que siempre fue, digamos, un distinto. Uno tiene esa imagen de los años 70 donde la violencia era la respuesta realmente, tanto de un signo ideológico como del otro, y él iba por otro camino, él y mucha gente. Entonces creo que eso es tan interesante de rescatar. Después, por ejemplo, el tema de la ecología, un precursor cuando nadie hablaba de eso, los pueblos originarios, las mujeres, realmente un precursor en muchísimos temas, y bueno, contado de esa manera encantadora. Yo creo que fue el mejor género que pudiste encontrar, el de la entrevista, para contarlo a Adolfo, porque una biografía exhaustiva hubiera sido interesante, pero no hubiera transmitido lo que es Adolfo. Bueno. Y algo que quiero decir a favor de Constanza, sí. Hay que elogiar esta editorial, de llamar de María. Hay que prestar mucha atención. Que están trabajando la historia inmediata, ¿no? Están trabajando lo que ocurre. Por ejemplo, entrevisté hace muy poco a Berger, ¿no? Una periodista, Adriana Meyer, que escribió un libro sobre desaparecidos en democracia. Es decir, esta editorial, con la cual no tengo nada que ver, no somos cristianos, no somos parientes, nada, está ahí, pariente mía. Pero hay que animarse a editar lo que editan. No cualquier editorial lo está haciendo, lo puedo asegurar. Y les cuento algo entre nosotros, ¿no? Digo, ahí me piden que presente siempre libros, siempre. 99% no quiero. ¿Pero por qué no quiero? Porque no tengo que decir. ¿Qué voy a decir? No me siento un libro de no sé qué hacer. Entonces, este libro lo dejé acá, ¿no? Ellos son los que lo hicieron, ¿no es cierto? Pero con alegría, porque realmente es una editorial excelente, por ese camino que tomó.
¿Alguna pregunta de por acá? Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, yo también soy artista plástico. Una de las cosas que me sorprendieron es cierta similitud en las pinturas de Pérez Esquivel con la que hago yo, ¿no? Es una coincidencia en ese manejo de los azules y la figuración y demás. Pero esto es al margen. Una de las cosas que me sorprendió un día es haberme encontrado con Pérez Esquivel en el subterráneo y yo me animé a hablarle y decirle, usted es Pérez Esquivel. Y él enseguida entró en trato conmigo y nos fuimos charlando amigablemente. El Servicio de Paz y Justicia estaba en la calle Piedras e Independencia, mi taller está en la calle Chile y Tahuarí, así que éramos vecinos prácticamente. Pero me sorprendió su humildad, ¿no? Su humildad y ese darse inmediatamente. Es una característica. Pero la pregunta que yo quería hacerles es cuando vos contaste que estuvo a punto de ser tirado de uno de los aviones, ¿eso había sido antes o después de recibir el premio Nobel? No, fue antes. Sí, fue mucho antes. Sí, cuando ella estaba en plena militancia y después el intento de asesinato fue cuando lo nombran preso, fue en la calle, por esa zona, por San Telmo. Estuvo más de un año preso. Estuvo preso y el otro día nos encontramos justamente también en la editorial Marea con Daniel Divinsky, que el editor de la editorial La Flor, ya no, pero en su momento editó a Mafalda y otros grandes libros y autores, y también estuvo preso por editor. Y editor Rodolfo Boll, bueno, y se encuentra. Ella hacía un tiempo estaba preso y cae Pérez Esquivel, o al revés, y dice que Pérez Esquivel estaba muy nervioso, Divinsky le hizo hacer ejercicio de yoga. Ese es Pérez Esquivel, ¿no? Y también es este hombre humilde que cuando recibe el Premio Nobel de la Paz nunca lo toma como algo propio, sino que él siente que es para los otros y las otras, ¿no? Que no necesita ese premio para él, sino para seguir la lucha. Y también hace un rato contaba, a mí ya me lo dijo también, que él no quiere ser un personaje, quiere ser una persona. Y el libro, hay un capítulo y hay una pintura que él hizo para el libro donde todos, de alguna manera, se nos podemos comer el hecho de ser personajes y no personas. ¿Alguna pregunta? Ay, maestro. Felicitaciones, Pablo, por el trabajo. Aplaudo en general el bagaje de diferentes tópicos que tenían, hablaron de espiritualidad, geopolítica, y venía con una pregunta que era más de Adolfo, te lo voy a soltar a vos, y escuchándolos a ustedes, tengo una principal para vos. La que se me venía del libro, en un momento le preguntás cómo lograr esa paz, que venían describiendo un poquito de manera abstracta, y te habla de que está escribiendo un libro, creo, de espiritualidad en tiempo de incertidumbre, pero van a otra temática, sin spoilear. Capaz que te acordás más de ese diálogo. Y la queja a vos ahora escuchándote ella, te la suelto, es ¿por qué no tiene publicidad o no está en la prensa el cuidado psicoemocional que tanto insiste hincapié en esta charla? No tiene publicidad, no está iranizado. Sí, Madre Martín, la última es porque vende más hablar de terror, de horror, de odio. Lo hemos discutido en familia, ¿no? Cada vez me llama menos, pero cada vez me llamaba crónica. En pandemia, por suerte, porque creo que tuve una función social de ayudar a la gente a resistir el encierro y el miedo a la muerte y a la enfermedad y la incertidumbre que siempre está, pero que ahí estaba como más establecida. Pero después todo el tiempo es poner imágenes del horror, y nunca se habla, parece que no se puede hablar del amor, de la espiritualidad, no sé por qué, pero los medios masivos de comunicación son agrotóxicos mentales, hay que tener mucho cuidado con esto del exceso de información tóxica y la falta de formación. Si todo el tiempo estamos mirando TikTok, Instagram o noticias, más nos toma el algoritmo donde nos detenemos, te quedas en un bucle de cosas tóxicas, donde va en contra de todo camino espiritual.
bueno, vos dejás el teléfono, lees, creo que uno tiene que hacer todo un trabajo. Yo le pregunto a Adolfo, él es premio Nobel de la Paz, ¿no? Pero también es un tipo pacífico, no es un título, ¿no? Es una persona que responde a la medalla que después le dieron y que hoy tiene y que tampoco la tiene, la donó a la UBA, no la cuelga, no viene con la medalla acá, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, creo que no hay prensa de estas cosas porque conviene instalar el terror y el control social a través del terror, el miedo. Y la prensa además generalmente como función fundamental tiene ocultar la realidad, no ponerla en descubierto, no ponerla en primer plano, sobre todo lo que se llama medios hegemónicos, ¿no? Quiero que vamos cerrando. Bueno, reforzar que es muy importante este libro, una